Muy bien, buenas tardes con todos. Vamos a empezar la charla del día de hoy, que en realidad está bastante cargada. Son dos temas que vamos a revisar en estas 4 horas. En la primera parte vamos a hacer una revisión de la parte de bioestadística. La metodología es la misma que habíamos visto en la reunión anterior. Es una revisión de la parte teórica y después hacemos unos ejercicios con preguntas que han venido en exámenes de los años anteriores. Lo que vamos a revisar ahora básicamente es una parte introductoria. ¿Qué cosas son parámetros y estadísticos? Variables, gráficos, estadística inferencial y tipos de error. Bien, esta es una población en la cual usualmente es una población muy grande, muy extensa. Cuando se hace trabajo de investigación, nosotros quisiéramos ingresar al estudio a toda la población, pero usualmente eso es imposible. Entonces lo que hacemos es coger una muestra de esta población. Esta muestra debe de tener ciertas características, debe de ser principalmente representativa de esta población grande. Para poder seleccionar esta muestra, utilizamos como base la teoría del muestreo. En esta teoría de muestreo se revisan todos los criterios que se tiene que tener en cuenta para poder seleccionar una muestra que sea representativa. En esta muestra que hemos seleccionado, nosotros vamos a hacer las mediciones de las variables que nos interesa estudiar y vamos a obtener diferentes datos, ¿no? Estos datos se pueden agrupar inicialmente en una estadística descriptiva, que lo que hacemos es usualmente hacer medidas de tendencia central, medidas de dispersión, elaboramos tablas y elaboramos gráficos. Básicamente en esto consiste la estadística descriptiva. Estos datos que nosotros obtenemos en esta muestra le vamos a llamar estadísticos, ¿no? Las medidas de tendencia central, como la media, la medida de dispersión, desviación estándar, varianza, proporción y tamaño. Todos estos datos obtenidos de la muestra se llaman estadísticos, mientras que los datos obtenidos de la población se van a llamar parámetros. Entonces, los datos de la muestra nosotros lo tenemos que extrapolar a la población, porque el objetivo final no es obtener los datos de la muestra, sino obtener los datos en la población. ¿Cómo extrapolamos los datos de la muestra hacia la población? Lo hacemos a través de la estadística inferencial. Entonces, el objetivo final es obtener los parámetros a través de los estadísticos. A través de la muestra lo extrapolamos y obtenemos los parámetros. Los parámetros y los estadísticos en la población y en la muestra tienen los mismos nombres. Sin embargo, se diferencian en la forma de su representación, ¿no? Mu para media, X barra para media en la muestra, ¿no? Y así sucesivamente. Esto es en resumen todo lo que ve bioestadística, ¿no? Una población, se obtiene una muestra, esto a través de la teoría del muestreo. En esta muestra se obtiene o se hace una estadística descriptiva y después se hace la inferencia de los datos de la muestra hacia la población a través de la estadística inferencial. Entonces lo que vamos a hacer es una revisión bastante resumida de estadística descriptiva, estadística inferencial y finalmente ver algunos puntos acerca de la teoría del muestreo. ¿Qué cosa es la población en bioestadística? La población es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones, o sea, al cual vamos a hacer la inferencia. Como le decía, usualmente es demasiado grande para poder estudiar a toda la población y lo que se obtiene es una muestra, que es un subconjunto de la población, en la cual vamos a realizar las mediciones que nos interesan. Esta muestra debe de ser representativa y las unidades tienen que ser seleccionadas de manera aleatoria de la población. ¿Qué cosa es un parámetro? Ya les había comentado, el parámetro es una cantidad numérica que es calculada sobre la población, mientras que el estadístico
también es una cantidad numérica, pero calculada sobre la muestra que estamos estudiando. Esta es la primera pregunta de un examen anterior, ¿no? Dice, una medida descriptiva calculada a partir de los datos de una muestra se llama, a partir de una muestra se llama estadístico, ¿no? A partir de la población es parámetro. En la estadística descriptiva vamos a hacer una revisión en primer lugar del tipo de variable, cómo se clasifican las variables. Esto es importantísimo porque va a ser muy útil para ver la parte de estadística descriptiva y también estadística inferencial. Va a depender del tipo de variable que tenemos. Entonces las variables se van a dividir o se puede ver desde dos puntos de vista, desde un punto de vista metodológico y desde un punto de vista estadístico. Desde un punto de vista metodológico, esto se ve más o se usa más en la parte de epidemiología. Las variables se pueden clasificar como variable dependiente y variable independiente. La variable independiente también le llaman la causa, la variable dependiente también le llaman el efecto. La variable independiente es la que introduce o el investigador la puede introducir o la puede manipular. La variable dependiente es la que el investigador observa o mide los cambios que se producen en ella. La variable independiente siempre es antes, la variable dependiente siempre es después. Entonces, una forma fácil de diferenciarla es esa, ¿no? La variable independiente es antes o se presenta antes, es la causa, la variable dependiente es después, es el efecto. Vamos a ver algunos ejemplos. El virus del papiloma humano se asocia al cáncer de cuello uterino. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál es primero? El virus del papiloma. ¿Cuál es después? ¿Cuál es el efecto? Perdón, ¿cuál es ¿cuál es el efecto que se produce? El cáncer de cuello uterino. Entonces la variable independiente es el virus del papiloma, la variable dependiente, que es el efecto, es el cáncer del cuello uterino. La exposición al yodo 131 se asocia al cáncer de tiroides. ¿Cuál es la variable independiente? ¿Cuál es antes? La exposición al yodo radiactivo, ¿no? Al yodo 131. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es después? El cáncer de tiroides. La obesidad se asocia con la ocurrencia de diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuál es antes? ¿Cuál es después? Primero es la obesidad, aunque no necesariamente siempre es así. Primero es la obesidad y después se presenta la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Entonces aquí la variable independiente es la obesidad, la variable dependiente es la diabetes mellitus de tipo 2. Y por último, la vacuna BCG protege contra la tuberculosis pulmonar. ¿Cuál es antes? La aplicación de la vacuna. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es después? La protección contra la tuberculosis pulmonar, aunque sabemos que lo que protege es contra la tuberculosis y la forma severa, ¿no? La meningoencefalitis por TB. Bueno, esa es una forma como se clasifican las variables, ¿no? La otra forma es desde un punto de vista estadístico. Las variables se pueden clasificar en variables de tipo cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas, a su vez, se pueden clasificar en nominales y en ordinales. Las nominales, a su vez, en dicotómicas y politómicas. Las cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Esta es una forma de clasificar las variables cuantitativas y hay otra forma también de clasificarlas que es variables cuantitativas de intervalo y de razón. Vamos a revisar rápidamente el concepto de cada una de ellas. Variables cualitativas son aquellas en las cuales sus valores no se pueden asociar naturalmente a un número, solo se pueden describir algunas características, ¿no? Estas variables, como les decían, pueden ser nominales si sus valores no se pueden ordenar, como por ejemplo el sexo y fumar, que solo tiene dos posibilidades, sí o no. En este caso, si tiene solamente dos categorías, se le llaman variables nominales dicotómicas.
Y si tiene varias categorías posibles, se le llaman politómicas. Aquí ponemos como ejemplo el estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, el color de los ojos, la profesión, ¿no? Variables cualitativas en las cuales solo podemos describir las características y en este caso con más de dos categorías. Y pueden ser cualitativas ordinales si sus valores se pueden ordenar de alguna manera. Por ejemplo, las infecciones respiratorias agudas pueden ser leves, moderadas, enfermedad grave, enfermedad muy grave, etc. El grado de desnutrición, el eutrófico, el desnutrición leve o desnutrido 1, desnutrido 2, desnutrido 3, etc. Igual con la intensidad del dolor. Entonces, en estas variables sí pues, se pueden ordenar de una cierta manera, ¿no? A estas variables se le llaman variables cualitativas de tipo ordinal porque se pueden ordenar. Desde un punto de vista estadístico, las variables cuantitativas o numéricas son aquellas en las cuales sus valores son numéricos. Es decir, tiene sentido hacer operaciones algebraicas con los valores de estas variables. Pueden ser discretas, si es que toma solamente valores enteros, se obtienen al contar, como por ejemplo, el número de abortos, el número de parejas sexuales. Aquí no aceptan fracciones, ¿no? Y pueden ser cuantitativas continuas si entre dos valores son posibles infinitos valores intermedios. Mientras que las variables discretas se obtienen al contar, las variables continuas se van a obtener al hacer la medición de la variable. Ejemplos, la edad, la talla, la presión intraocular, etc. Y la otra forma como se clasifican las variables cuantitativas, como les decía, es en variables cuantitativas de intervalo, en el cual el cero no es absoluto. Por ejemplo, la temperatura en grados centígrados. Si la temperatura es 0 grados centígrados, no quiere decir de que no exista temperatura. Es más, en esta categoría o en este tipo de variables cuantitativas, los valores pueden ser negativos. La nota de un examen, el que tenga un examen de 0 no quiere decir que no sabe nada, ¿no? Es un 0 arbitrario. Igual la hora, 0 horas no quiere decir que no exista hora, es un 0 arbitrario. Mientras que en las variables cuantitativas de razón, el 0 sí es un 0 absoluto, ¿no? Si el valor es 0, quiere decir que no existe, ¿no? Por ejemplo, la altura, el peso, etc. Este tipo de clasificación es importante tenerlo en cuenta. Las variables cuantitativas de intervalo, en el cual el 0 no es absoluto, y las de razón, en la cual el 0 sí es absoluto. En resumen, las variables cualitativas pueden ser nominales, ordinales. Las cuantitativas pueden ser discretas o continuas, o pueden ser de intervalo y de razón. ¿Por qué es importante hacer esta diferenciación? Una de las primeras razones es porque si nosotros queremos representar estas variables en unos gráficos, hay gráficos específicos para estas variables cualitativas, como por ejemplo las barras, los gráficos circulares o los pictogramas. Mientras que para las variables cuantitativas se pueden utilizar una gama mucho más amplia de gráficos. Aceptan todos estos gráficos de las variables cualitativas, pero además hay otros gráficos, como por ejemplo los histogramas, el polígono de frecuencia, los gráficos semilogarítmicos, los gráficos de tendencia, los gráficos de tallos y hojas y los boxplots. Entonces, tener presente también que para variables cualitativas tenemos muy poca posibilidad de utilizar gráficos, ¿no? Solo las barras, los gráficos circulares y los pictogramas. Bueno, es conocido los gráficos de barras para variables de tipos cualitativas, los gráficos de sectores o los pies y el pictograma. El pictograma es un gráfico en el cual en lugar de utilizar barras o en lugar de utilizar un sector, lo que se hace es utilizar algunas imágenes, algunas figuras
que van a representar la frecuencia de la variable que estamos midiendo, ¿no? Por eso se llaman pictogramas, ¿no? Porque utilizan imágenes o figuras para representar la frecuencia que queremos graficar. Para las variables de tipo cuantitativa, como les decía, tenemos una gama mucho más amplia de gráficos que se pueden utilizar. Sin embargo, los dos gráficos que más frecuentemente se utilizan son los histogramas y los polígonos de frecuencia. No son los únicos gráficos, como les había mencionado. Este es un gráfico de ojiva. Es similar a este gráfico, la única diferencia es que en el eje de las Y, en lugar de graficar la frecuencia, utilizamos aquí o graficamos la frecuencia acumulada, ¿no? Que puede ser la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Y en el eje de las X colocamos los valores de las variables. Cuando hacemos este cruce, valores de las variables con la frecuencia absoluta o relativa acumulada, obtenemos un gráfico de ojiva. Y el otro gráfico que se utiliza bastante en epidemiología es el gráfico de tendencia. El gráfico de tendencia, en este gráfico lo que hacemos es graficar en el eje o representar en el eje de las X el tiempo, que pueden ser horas, días, semanas, meses, años, y en el eje de las Y colocamos la frecuencia o el valor de la variable que estamos midiendo. Gráfico de tendencia. Ok, vamos a ver ahora los estadísticos que se utilizan en estadística descriptiva. Como les decía, los estadísticos se pueden agrupar como estadísticos de tendencia central. En este caso, los más frecuentes, la media, la mediana y la moda. Los estadísticos de dispersión, el rango intercuartílico, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Los estadísticos de posición, los cuartiles, los deciles, los quintiles. Y los estadísticos de forma, ¿no? La asimetría o la kurtosis. Son los 4 grupos de estadísticos que se utilizan en la estadística descriptiva. Sobre los estadísticos de tendencia central. Indican los valores centrales de los datos. En este grupo tenemos la media, la mediana y la moda. En los estadísticos de dispersión nos van a representar de qué manera los datos se van a concentrar o se van a dispersar en relación con las medidas de tendencia central. Los estadísticos de posición lo que van a hacer es, primero, ordenar todos los datos que tenemos y luego dividir los datos en grupos de tal manera que en cada grupo exista el mismo número de observaciones, ¿no? Los estadísticos de posición. En este grupo tenemos los percentiles, los cuartiles, los deciles y en este grupo también está la mediana. La mediana que es el percentil 50 como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y los estadísticos de forma que les había mencionado, la asimetría y el apuntamiento o la kurtosis. ¿Qué cosa es la media? En los estadísticos de tendencia central, ¿no? La media no es otra cosa que la suma de los valores de todas las observaciones dividido por el número de observaciones. Entonces la fórmula es bastante sencilla, suma de todas las observaciones, de los valores, en este caso tenemos 4 valores, y lo dividimos entre el total de observaciones, ¿no? 4. Esto me da una media de 3,5. Lo interesante de la media es que debemos de saber cuándo la vamos a utilizar. La media la vamos a utilizar solo cuando los datos tienen una distribución normal o una distribución casi normal. Hay que tener en cuenta que esta medida de tendencia central es muy sensible a los valores extremos. Mientras que la mediana
como le decía, es un estadístico de posición, es un valor que divide a las observaciones en dos grupos con el mismo número de individuos, ¿no? Es el percentil 50. ¿Qué quiere decir eso? Que el 50% de las observaciones van a estar por encima de la mediana y el otro 50% por debajo de la mediana. Para estimar la mediana hay dos situaciones. Cuando el número de observaciones es impar, en este caso tenemos 7 observaciones, lo que hacemos en primer lugar es ordenar los valores de menor a mayor, también puede ser de mayor a menor, pero hay que ordenarlos. Y una vez que está ordenado, ubicamos la observación central. Esta es la observación central, que en este caso es el valor de 5, ¿no? Entonces, este valor de la observación central es el valor de la mediana. La otra situación es cuando tenemos observaciones pares. Aquí tenemos 8 observaciones con diferentes valores. Seguimos el mismo procedimiento. Primero ordenamos los datos y luego ubicamos los dos valores centrales o las dos observaciones centrales. ¿Cómo obtenemos la mediana en este caso? Vamos a obtenerla haciendo la suma de los valores de las dos observaciones centrales y dividiéndolo entre 2. En este caso, el valor de la mediana va a ser 5 más 6 entre 2 igual a 5,5. No son las dos situaciones en las cuales podemos encontrarnos, ¿no? Cuando tenemos observaciones impares y cuando tenemos observaciones pares. ¿Cuándo usamos la mediana? La mediana es la alternativa a la media. Entonces, cuando la distribución de los datos no tiene una distribución normal o casi normal, es una distribución asimétrica, la alternativa es la mediana como estadístico de tendencia central, ¿no? Lo utilizamos cuando la distribución de los datos son asimétricos. Tiene la ventaja, a diferencia de la media, de que la mediana no es sensible a los valores extremos. Y aquí le pongo como ejemplo, en estos valores tenemos un valor extremo, en este caso es el 800. Si nosotros estimamos la mediana en estas 7 observaciones, la mediana es el valor de la observación central, en este caso es 5. Mientras que si nosotros estimamos la media con este valor extremo, la media va a ser igual a 117,7. Entonces los valores extremos influyen en la media, pero no influyen en la mediana. Y el último estadístico de tendencia central es la moda, ¿no? La moda es el o los valores que más frecuentemente se repiten. En una serie puede haber una mediana o puede haber una moda o puede haber más de una moda. Este es un ejemplo. En 9 familias encuestadas, los números de niños por familia fueron estos valores. La media, la mediana y la moda de los niños por familia son respectivamente, ¿no? Nos piden cuál es la media, cuál es la mediana y cuál es la moda. Entonces, para estimar la media, lo que hacemos es sumar los valores de todas las observaciones y lo dividimos entre el total de observaciones. En este caso es 3,4. Para obtener la mediana, primero ordenamos los valores de menor a mayor, luego ubicamos en este caso la observación central y el valor que tiene la observación central, esa vendría a ser la mediana. En este caso son 9 valores. La observación central, el valor de la observación central es 3, por lo tanto esa será la mediana. Y la moda es, como les había mencionado, el valor que más frecuentemente se repite. En este caso es el 2 porque se repite 3 veces. Entonces la respuesta en este ejercicio es ninguna de las anteriores, ¿no?
Otro ejemplo, un jefe de servicio desea considerar un valor central que resuma el tiempo de estancia de sus pacientes ingresados. En este valor prefiere que tenga escasa contribución aquellos pacientes ingresados por error diagnóstico que son trasladados a otro servicio en poco tiempo y aquellos pacientes que permanecen ingresados debido a su problemática social una vez finalizada la intervención médica. ¿Qué parámetro le recomendaría? ¿Mediana, moda, media, desviación típica o el recorrido? ¿Qué medida de tendencia central le sugeriría? Esta es la estancia hospitalaria, ¿no? Este es el rango, el valor mínimo y el valor máximo. Entonces, hay pacientes que nos dicen que por error diagnóstico ingresan al servicio e inmediatamente son trasladados a otro servicio. Son valor extremo. Y en el otro lado tenemos pacientes que ya han sido tratados, han sido curados, han sido dados de alta, pero que no se van del servicio por problemas sociales. Aquí tenemos los otros valores extremos. Entonces, si nosotros consideramos la media como una medida de tendencia central, estos dos valores van a influir solo sobre la media. Entonces, lo que se recomienda en este caso es utilizar la mediana, que no es influida por los valores extremos. Respecto a los estadísticos de dispersión. Los estadísticos de dispersión miden, como su nombre lo dice, la dispersión o la variabilidad de los datos con respecto a las medidas de tendencia central. La amplitud o el rango es uno de los estadísticos de dispersión. Se obtiene al hacer la diferencia entre las observaciones extremas, ¿no? Tenemos aquí los valores extremos y el rango vendría a ser el máximo valor menos el mínimo valor observado. En este ejemplo, en esta serie que tenemos, el máximo valor es 8, el mínimo valor es 1. ¿No? El valor del rango en este caso vendría a ser 7. ¿Cuál es el problema de utilizar la amplitud o el rango? Igual que la media, su problema del rango es que es altamente sensible a los valores extremos. Entonces, cuando hay valores extremos, es conveniente, en lugar de utilizar la amplitud o el rango, es conveniente utilizar el rango intercuartílico. ¿Qué cosa es el rango intercuartílico? Es la distancia que existe entre el primer y el tercer cuartil. Se obtiene al hacer la diferencia entre el percentil 75 menos el percentil 25. Entonces, lo primero que hacemos es dividir las observaciones en cuartiles. Aquí tenemos 4 cuartiles. Tenemos el percentil 25, percentil 50 y percentil 75. ¿Cómo obtenemos el rango intercuartílico? Simplemente haciendo la diferencia entre el percentil 75 menos el percentil 25. Es parecido al rango, pero tiene la ventaja de que elimina las observaciones extremas de ambos lados, las extremas inferiores y las extremas superiores. El otro estadístico de dispersión es la varianza. La varianza tiene una gran dificultad y no se usa como un estadístico de dispersión porque está elevada al cuadrado, ¿no? Mide el promedio de las desviaciones al cuadrado de las observaciones con respecto a la media. Esta es la XI representa el valor de una observación menos el valor de la media de esas observaciones, esto elevado al cuadrado entre el número de observaciones. Eso es la varianza. Es un estadístico de dispersión, pero que no es utilizado porque sus unidades están elevadas al cuadrado. ¿Cuál es la alternativa a la varianza? La alternativa es la desviación estándar. Y la desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza. Tiene la ventaja que en este caso las unidades de medición
no están elevadas al cuadrado, a diferencia de la varianza. Y cuando se hace la distribución, y esta distribución tiene una distribución normal o gaussiana, tiene una distribución particular que la vamos a ver más adelante. Si tiene una distribución normal o gaussiana, si nosotros consideramos una desviación estándar a partir de la media, vamos a tener el 68% de las observaciones. Y si consideramos dos desviaciones estándar a partir de la media, vamos a tener el 95.45% de observaciones en ese rango, más o menos dos desviaciones estándar. Esto es lo mismo, pero presentado gráficamente. Una desviación estándar a partir de la media obtenemos el 68.26%, dos desviaciones estándar 95.45% y tres desviaciones estándar el 99.7% de las observaciones. El coeficiente de variación. Este es otro estadístico de dispersión también bastante utilizado. Es la razón entre la desviación estándar y la media. Tiene una gran ventaja porque el coeficiente de variación no tiene unidades. Y este coeficiente de variación se representa o se presenta usualmente como porcentajes. En este ejemplo, si la media es 80 y la desviación estándar es 20, entonces el coeficiente de variación, que vendría a ser la desviación estándar, que es 20, sobre la media, que es 80, esto multiplicado por 100 me va a dar un coeficiente de variación de 25%. Como le decía, es una cantidad adimensional, no tiene unidades. Al no tener unidades, este estadístico de dispersión me va a permitir comparar diferentes tipos de variables con unidades de medición diferentes. Aquí les pongo como ejemplo el peso que está en kilogramos y la altura que está en centímetros o en metros. Son dos variables que tienen unidades de medición diferentes. La única forma de hacer una comparación entre las dos variables para ver cuál de ellas es la que tiene mayor dispersión es a través del coeficiente de variación. En este ejemplo, el coeficiente de variación es 30 para el peso y es de 10% para la altura. Entonces podemos concluir de que la dispersión en el peso es mayor que la dispersión en la altura. Entonces este coeficiente de variación sirve para eso, para poder hacer comparaciones de dispersión de variables que tienen diferentes unidades de medición. Hay que tener cuidado de que este coeficiente de variación no debe ser utilizado cuando el valor 0 es un valor fijado arbitrariamente, ¿no? Es decir, no debemos de utilizarla cuando la variable cuantitativa es una variable de intervalo. En resumen, respecto a la estadística o los estadísticos de dispersión y los estadísticos de tendencia central, cuando tenemos como estadístico de tendencia central la media y tenemos una sola muestra, o sea, la media de una sola muestra, el estadístico de dispersión que le corresponde es la desviación estándar. Cuando tenemos como medida de tendencia central la media, pero no de una muestra, sino de dos o más muestras, el estadístico de dispersión es el error estándar. Y cuando utilizamos la mediana, el estadístico de dispersión que le corresponde es el rango intercuartílico. Cuando usamos el coeficiente de variación, como les decía, lo vamos a utilizar cuando queremos comparar la dispersión de medias con unidades de medición diferentes. Este es un ejemplo. Si usted quisiera comparar la precisión de dos métodos de medida distintos para la realización de un estudio,
¿cuál de ellos elegiría? ¿El que tiene mayor coeficiente de variación? ¿El de menor coeficiente de variación? ¿El de mayor coeficiente de variación? ¿El de menor varianza? ¿O el de mayor desviación varianza? ¿Cuál elegirían? Bueno, aquí obviamente la respuesta es la B, ¿no? Vamos a elegir aquella variable que tiene el menor coeficiente de variación. Los diagramas de cajas o los gráficos de cajas y bigotes. Este gráfico también es bastante utilizado en estadística, ¿no? Tenemos la caja y tenemos dos bigotes. En resumen, aquí tenemos 5 datos. Tenemos el valor mínimo, tenemos el valor máximo, tenemos el percentil 25, el percentil 50 y el percentil 75. Entonces, ¿cómo se interpreta un gráfico de cajas o un gráfico de bigotes? De cajas y bigotes, perdón. La caja está representando al 50% de observaciones y cada uno de los bigotes representa 25% de las observaciones. La línea media que está en la caja representa la mediana porque es el percentil 50. El límite superior es el percentil 75, el límite superior de la caja. El límite inferior es el percentil 25. La amplitud de la caja representa el rango intercuartílico, ¿no? Porque es percentil 75 menos el percentil 25. Eso es el rango intercuartílico. ¿De qué tamaño son los bigotes? Los bigotes no necesariamente tienen el valor mínimo y el valor máximo. Los bigotes tienen una extensión máxima que es igual a 1.5 veces este rango intercuartílico. Entonces, cada uno de los bigotes tiene como valor máximo 1.5 veces el rango intercuartílico. Todos los valores que están por encima o por debajo de estos valores se le consideran como observaciones anómalas o como datos extremos, ¿no? Todos los valores por encima o por debajo de 1.5 veces el rango intercuartílico se considera como observaciones anómalas o como datos extremos. Esa es la forma como se interpreta estos gráficos de cajas y bigotes. Respecto a la asimetría o sesgo. Cuando decimos que una distribución es simétrica, obviamente, si la mitad del lado, en este caso izquierdo de la gráfica, es igual a la otra mitad derecha. Eso es un gráfico o una distribución simétrica. En las otras opciones tenemos observaciones asimétricas. Y dentro de las observaciones asimétricas hay dos que tienen importancia, ¿no? Y que se usan bastante. La desviación a la derecha y la desviación a la izquierda. ¿Cuándo vamos a llamar que un grupo de datos tiene una distribución con una desviación hacia la derecha? Si es que la cola de la distribución está hacia el lado derecho. Y es una desviación a la izquierda si la cola de distribución está hacia el lado izquierdo. Pero a estas distribuciones también a veces se le llaman asimetría negativa y asimetría positiva. Es positiva cuando la desviación es a la derecha, es negativa cuando la distribución de la cola es hacia la izquierda. ¿Y por qué le llaman distribución con asimetría positiva o negativa? Cuando la distribución de los datos no es una distribución simétrica, la media siempre va a tender a desplazarse hacia el valor extremo. Entonces, si nosotros hacemos una diferencia entre la media y la mediana,
vamos a tener un valor. En este caso, cuando la desviación es hacia la derecha, la media obviamente se va a desplazar hacia la derecha. En este caso, la media va a ser mayor que la mediana. Al hacer esta diferencia entre la media y la mediana, voy a obtener un valor positivo. Por lo tanto, la desviación va a ser positiva, ¿no? Como en este caso. Pero en este otro caso, la media va a estar desplazada, como la cola está desplazada hacia la izquierda, la media también va a estar desplazada hacia la izquierda. Si yo en este caso hago una diferencia entre la media y la mediana, voy a obtener una diferencia negativa, porque la mediana va a ser mayor que la media. Como esta diferencia es negativa, la distribución va a ser una distribución con asimetría negativa. De ahí viene ese nombre de positivo y negativo. Y por último, el apuntamiento o la kurtosis, ¿no? Este apuntamiento o kurtosis no es otra cosa que la comparación de la distribución de los datos que yo tengo con la distribución normal. Si la distribución es aplanada con respecto a la distribución normal, le llamamos una distribución de tipo platicúrtica, ¿no? Si la forma de la distribución es similar a la distribución normal, le vamos a llamar mesocúrtica. Y si la distribución es muy apuntada, mucho más apuntada que la distribución normal, la vamos a llamar una distribución lectocúrtica, ¿no? Entonces, simplemente hacer la comparación de la forma que tiene la distribución de los datos con la curva normal. Y de ahí vienen los nombres platicúrtica, mesocúrtica o lectocúrtica. En resumen, lo que hemos visto es la media. Este es un resumen de la fórmula, la definición y las características para cada uno de los estadísticos de tendencia central, estadísticos de posición y los estadísticos de dispersión, ¿no? Este es el resumen de lo que hemos revisado. Ok, preguntas que han venido en exámenes anteriores. El gráfico del histograma se emplea para representar variables cualitativas, cuantitativas, frecuencias relativas, cuartiles o dispersión. ¿Para qué tipo de variables se usa? Variables cuantitativas, ¿no? Variables cuantitativas. Para comparar la distribución de la frecuencia de la edad de dos grupos se utiliza gráfico de barras, circulares, polígono de frecuencia, tallos y hojas o pictogramas. De entrada descartamos dos posibilidades, ¿no? Si la edad es una variable cuantitativa, los gráficos circulares y los pictogramas prácticamente lo estaríamos descartando, ¿no? ¿Con qué nos quedaríamos? Con gráfico de barras, polígono de frecuencias y el gráfico de tallos y hojas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Podríamos utilizar un polígono de frecuencias? ¿Sí o no? Podríamos utilizar un polígono de frecuencia, pero ¿cuál es el problema? Que en el gráfico no se van a observar los dos grupos que estoy comparando. No, porque en el polígono de frecuencia las barras son continuas. En cambio, si utilizo un gráfico de barras, sí voy a obtener la comparación de los dos grupos. Y las edades usualmente se comparan por grupos de edad, no se comparan de edad por edad. Entonces, el gráfico que vamos a utilizar en este caso es un gráfico de barras para poder hacer la comparación. En el siguiente gráfico de tallos y hojas, el número de elementos que constituye la muestra es, y tienen 5 valores. ¿Cuál es el número o el tamaño de la muestra? ¿Cuántas observaciones hay?
15. ¿Cómo se construye un gráfico de tallos y hojas? El tallo vendría a ser estos valores que vemos en esta primera columna. Y las hojas, los valores que están después de los dos puntos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se traduce este gráfico de tallos y hojas? ¿Cómo se construye? Se construye de la siguiente manera. Tenemos dos observaciones, en este caso, en este grupo de acá. Observaciones que tienen valor de 22 y de 25. Para construir el tallo, se coge en primer lugar el valor de las decenas y se coloca aquí en el tallo. Y el valor de las unidades se colocan como hojas. Y de la misma manera para las otras observaciones. Entonces, ¿cómo determino el número de observaciones en este gráfico? Simplemente contando el número de hojas. ¿Cuántas hojas hay? La respuesta dice que son 20. ¿Hay 20 observaciones? 15 observaciones hay. No son 20, ¿no? Aquí la respuesta es 15, no es 20. Hay un error en la clave. Entonces, la forma como determinamos el número de elementos en un gráfico de tallos y hojas es simplemente contar el número de hojas que tiene. ¿Cuál de las siguientes medidas de tendencia central es la más usada para el análisis estadístico? ¿La mediana, la media, la moda, la desviación estándar o la varianza? Descartamos dos posibilidades, ¿no? La desviación estándar y la varianza no son medidas de tendencia central, son medidas de dispersión. Entonces nos quedamos con las tres, la mediana, la media y la moda. De las tres, la más utilizada es la media. En el caso que no podamos utilizar la media, porque la distribución de los datos no es una distribución normal, la alternativa es utilizar la mediana. ¿Qué porcentaje del área bajo la curva normal estándar se localiza entre dos desviaciones estándar de la media? ¿Cuántos? 95.4, ¿no? Una desviación es 68%, dos desviaciones es 95.45, tres desviaciones 99.7%. Este es otro tema, ¿no? El tema de probabilidades. El tema de probabilidades siempre empieza con la distribución o con el tema de variables aleatorias. Las variables aleatorias más frecuentes en ciencia de la salud son tres, ¿no? El experimento dicotómico, el contar éxitos en experimentos dicotómicos repetidos, que vamos a tener aquí la distribución binomial y la distribución de Poisson, y lo más frecuente en estadística, que es la distribución normal, ¿no?